Sí, sí, sí. O sea, bueno, cuando es que sí, como dices, cuando llegan a puntos así, pues hay que, o sea, tener intervenciones como que mucho más enfocadas porque a veces no hay tiempo, ¿no? Y sí, pero este tipo de medicina ancestral y estas otras herramientas sí necesitan estar acompañadas de algo, ¿no? O sea, justamente hace poco llegó conmigo una chica que tuvo una experiencia así, pero no tenía en ese momento acompañamiento y llegó así como de, o sea, se movieron cosas, pero como que, y se sintió bien en el momento, pero ahorita como que ya me siento confundida otra vez, ¿no? Entonces, o sea, se necesita ese acompañamiento para poder ir integrando todo eso, ¿no? Y entonces, pues bueno, o sea, al final se trata de que se desatore eso que se había quedado atorado. Que si no lo, y bueno, cuando lo hablamos así, o sea, hay distintos niveles donde puedes intervenir, ¿no? O sea, si no tienes la pérdida, si no te permites sentirla, se queda ahí trabada la emoción, se puede quedar un rato y también puede pasar que te quedes atorado en los pensamientos, ¿no? O sea, como que sí lo tienes muy claro, pero no puedes dejar de pensar en eso todo el tiempo, ¿no? O en cosas relacionadas. Si no, si pasa un tiempo y no lo puedes, no se desbloquea esto, no se permite que se sienta, entonces vienen las enfermedades, ¿no? Y esas pueden llegar a como que, pues, la muerte, ¿no? O sea, te pueden llevar justo allá si no haces algo al respecto. Pero todo esto sí es evitable, ¿no? O sea, sí no es necesario llegar hasta allá y la clave está en que te permitas sentirlo, ¿no? Que sentir realmente sí implica ser valiente, ¿no? Implica desarrollar tolerancia al dolor. Y no, ahorita no estoy hablando de dolor físico, sino emocional, ¿no? Implica, pues, atreverte a sentir feo, porque sí se siente feo cuando algo te duele, cuando algo te enoja, pero es aprender a hacer eso, porque si no, o sea, sigue todo este camino del que estamos hablando, ¿no? Y pues bueno, o sea, uno no la pasa bien cuando llega a esos extremos. Y que ese dolor, o sea, está bien diseñado el sistema, está súper bien diseñado, porque es un dolor, o sea, sí se siente bien, bien feo, pero no te mata, te transforma, ¿no? Ujú, A veces nos resistimos porque pero es que, o sea, si yo me echo un clavado a la emoción, me voy a morir. No, no te mueres, de veras que no te mueres. O sea, sí vas a sentir bien feo, pero te juro que no te mueres. O sea, no es como la enfermedad. O sea, la enfermedad sí te puedes morir de veras. La emoción no. La emoción ujú, vas a sentir rete feo. Pero si tú dejas que ese proceso pase y es un, sí, estoy sintiendo bien feo y me enfoco en sentir bien feo y sí, pues voy a dejar que haga su chamba, el tiempo se acorta. Y ya después de eso la intensidad va a bajar, porque además no es como un dolor físico producto de una enfermedad que sube, 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 sube y te puede llevar hasta donde ya es inmanejable. Y entonces ya tenemos que meter ahí la morfina para que la persona ujú. sobre... No, el emocional no, el emocional es muy noble. Sube, baja, te da un descansito, vuelve a subir, vuelve a bajar. O sea, está rete bien diseñado el sistema emocional. Ujú. Entonces, eh, ahora, esto es hablando desde la resistencia, ¿no? O sea, si yo no me resisto, o sea, si yo me muevo de la resistencia a la aceptación, va a empezar a fluir más. Ahora viene el tema del, ya me movieron uno de los referentes, ¿de acuerdo? Mi mapa ya se volvió obsoleto. Ya sentí la emoción, yo ya fui con Maye, Maye ya me ayudó, me hizo sus técnicas maravillosas, ¿no? Y ya logré conectar con la emoción se acomodó. Y ahora viene una parte del, ¿y ahora qué? O sea, ya lo acomodé, pero mi mundo ya cambió, mi realidad ya cambió. Y ahí es donde normalmente el tema externo, el movimiento, el cambio, termina moviéndome a mí mismo desde mis puntos de referencia, ¿no? Si yo quito el elemento externo, ahora también se mueve dentro mis elementos, ¿no? A partir de los cuales me defino, a partir de los cuales me entiendo. Entonces,
se mueve de afuera, adentro, y ahora es ok, ya se murió mi papá. ¿Y ahora? O sea, ya lo sentí, ya pasé por todo el proceso de duelo y voy saliendo, ok. ¿Y ahora? ¿Quién soy? ¿No? Obviamente hay procesos, no quiero llamarle fáciles, porque no sé si existe un proceso fácil, pero hay procesos donde puedo manejarlo de forma más funcional. Con esto, no estoy sugiriendo que el mantenerte en movimiento permanente sea lo funcional, porque entonces nos estamos metiendo a la depresión funcional, ¿no? Que es un más allá de dejar que la emoción haga su trabajo, me detengo, me resisto, ¿no? Y entonces, como a mí Manuel me dijo que me bajan el switch de la energía, de la motivación y bla, y a mí no se me ha bajado. Yo, es más, desde que se me murió, yo tengo más energía. Me levanto más temprano, trabajo más intenso, me canso menos y logro más. Ajá. O sea, pero eso no te está cuidando. Eso te está desgastando. Entonces, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de, ya lo integré y ahora viene mi proceso de resignificación. ¿Y ahora qué hacemos con ese? Pues sí, o sea, ahí viene la parte de la vida sin esa persona y cómo se transforma y qué vas a hacer tú con eso, ¿no? O sea, ahí viene la cuestión de, eh, no sé, identificar qué te deja la experiencia, qué te dejó la persona, o sea, como qué de todo esto sigue presente en ti, porque al final eso es algo que sucede, o sea, estas conexiones importantes nos transforman también, ¿no? Y no, si es, o sea, la otra persona lo pues tiene que ver, pero cuando la otra persona no está, hay cosas que quedan en nosotros y entonces eso es lo que es importante integrar, ¿no? O sea, y de esta manera, o sea, paradójicamente también es como procesar la pérdida implica darte cuenta de que hay cosas que no pierdes, ¿no? Y qué vas a hacer con eso, o cómo te puede servir eso para lo que tú quieres seguir construyendo en tu vida. Que justo es el entender que muchas veces la pérdida solamente es transformación, ¿no? Es decir, ok, ya, la persona muere, pero eso no significa que todo vínculo con esa persona, todo lo que representaba esa persona ya no está. No es cierto. Te dejó aprendizajes, te dejó experiencias, te dejó, es más, hasta te dejó avanzadas ciertas cosas de tu proceso personal, ¿no? Incluso también te dejó otras que te las dejó de tarea, que aquí es donde viene la parte transgeneracional, ¿no? La parte transgeneracional es, pues el abuelo no lo resolvió, pero ese abuelo le deja la estafeta a la siguiente generación y le dice, mi generación no pudo con eso, ¿no? Yo, último representante de la generación anterior, no llegué más lejos, pero ¿sabes qué? Te lo dejo a ti, para que tú decidas si lo quieres resolver o no. Eso es lo maravilloso de los modos, ¿no? A ver si lo logro estructurar. Las cosmovisiones y los modos de vida van muriendo y solamente ciertos elementos perduran hacia las siguientes generaciones, que son los más resistentes. No estoy diciendo los mejores, estoy diciendo los más resistentes. De ahí viene la sabiduría. La sabiduría son estafetas que nos pasaron las generaciones anteriores, que nos dan claridad y guía, porque eso ya se resolvió, esas ya son respuestas afortunadamente. Pero así como se quedaron respuestas, también se quedaron preguntas. Y entonces ahí lo que hago es, a ver, ya murió esta persona, ok. Y entonces, ¿qué hago? Organizo todo lo que esta persona representó para mí y todo lo que ya dejó resuelto de sus generaciones anteriores y eso me lo quedo porque, y yo incluso lo voy a transmitir en mi ejercicio de vida a los que me rodean, con los que interactúo o incluso a mis hijos, ¿no? Pero también me deja otros temas.
y esos temas es, pregunta, ¿lo sigo viviendo así o no? El abuelo decía, usted como macho, ¿somos hombres o payasos? ¿No? Las únicas emociones permitidas para los hombres son la excitación y el enojo. Ahí está su verdad. Y esa verdad puede ser que lo haya llevado a la tumba con un infarto. Y entonces a mí me pasa esa verdad y me dice, a mí esta verdad me llevó a la tumba. ¿Qué vas a hacer con ella? Y ahí es donde yo digo, ¿qué hago con esto? Porque si voy a vivir la muerte del abuelo diciendo, a mí no me duele porque somos hombres o payasos, porque no, no, ¿no? Híjole, pues tal vez me va a tocar pasárselo a la siguiente generación para que lo resuelva. Pero a lo mejor eso, digo, yo no lo voy a vivir así, yo sí te voy a llorar, abuelo. Yo sí voy a sentir el enojo, pero también voy a sentir la tristeza y la vulnerabilidad y la idea de perdí una de las grandes figuras que le daba sentido a mi realidad y voy a reconfigurarme a partir de eso, para que lo que le pase yo a la siguiente generación ya no sea ese modelo que te llevó a la tumba, sino que sea una forma diferente de conectarnos con la vida. ¿Qué piensas? Me encanta, porque sí, o sea, creo que tiene mucho sentido, es parte de lo que nos toca hacer, ¿no? O sea, así como se quedan temas inconclusos, también nos dejan un legado, ¿no? Y hay cosas que sí quieres conservar porque es parte de tu historia, parte de quién eres, o sea, eso lo conservas. Pero hay otras cosas que son las que nos toca a nosotros resolver, ¿no? Y bueno, sí, siempre está la posibilidad de elegir, ¿no? O sea, si lo quieres resolver o si no lo quieres resolver y entonces se va pasando, ¿no? O sea, eso se queda, pero justo eso es parte del proceso de qué es lo que haces después de una pérdida, ¿no? O sea, me encanta cómo lo explicas porque sí, o sea, cuando tú decides hacer algo distinto para bien en este sentido, pues también estás al mismo tiempo como sanando hacia atrás, ¿no? O sea, energéticamente estás como... mm, no sé, o sea, dando tú algo a toda tus ancestros, ¿no? Entonces, eso se convierte como como que puedes recibir mucho más fácilmente, sin tantos bloqueos, toda esa energía que viene de ahí, toda esa fuerza, todas estas cosas, ¿no? Entonces, es súper interesante y, y sí, o sea, por eso, por ejemplo, en constelaciones hay una frase, constelaciones familiares, hay una de las frases básicas que hablan de honrar a los ancestros, ¿no? Honrar su historia así como fue, honrar su vida, pero yo decidir qué es lo que voy a hacer con eso, ¿no? O sea, a las generaciones que vienen después les toca florecer en estos términos de constelaciones familiares. Sí, al final la energía no se mueve en los parámetros temporales, porque tenemos bien claro que el tiempo en realidad es un constructo, es la forma como nosotros entendemos el movimiento, pero en realidad el tiempo no existe, no existe tal cosa como un presente, pasado, futuro, existe el momento dentro de una secuencia de movimiento, nada más. Si yo, o sea, yo en este momento estoy coexistiendo con todos mis antepasados, cada uno de ellos en su momento de vida, todos están conectados y, o sea, es una energía viva, no es como, me estoy alimentando de la energía de los muertos. ¿Cuáles muertos? Ellos siguen vivos en su línea temporal, ¿no? Am, en esta es donde ellos están desprendidos de su materia, pero en su línea temporal ellos siguen perfectamente sanos y siguen en su proceso, ¿no? Entonces, cuando yo logro desbloquear, ¿no? Esta energía, porque parte de lo que está ocurriendo, o sea, lo hablábamos al inicio con el tema de las emociones, es yo vivo un evento y ese evento, si yo no dejo que me recorra y me transforme, la energía se atora. Y eso implica que no puedo llegar a ver la luz al final del túnel porque no estoy queriendo pasar por la oscuridad del túnel, ¿no? Entonces, Ujú. si yo, si yo lo que hago es reviso cuáles son estas
este linaje, cuáles son estos mensajes transgeneracionales que yo estoy viviendo ahorita, porque todos traemos una lista de cómo vivieron todos nuestros antepasados desde el hombre uno. Todo lo tenemos guardadito ahí. Ujú, Entonces, yo soy la muestra viva en mi línea temporal de todos los estilos de vida de todas las personas antes que yo. Yo soy el fruto, yo soy el resultado, la flor de todo lo que ellos trabajaron, pero también soy el resultado de lo que no trabajaron. Y ujú, yo puedo decidir canalizarlo y resolverlo para que mi fluir sea más fácil, o puedo decidir que yo no quiero agarrarla por ahí, ¿no? Y entonces se va a atorar, y entonces a mí más bien solamente me va a tocar el rol de cargar el mensaje hacia la siguiente generación, y yo no voy a disfrutar de los beneficios, ujú, ¿no? Y justamente a mí me encanta esta parte cómo se expresa en las constelaciones familiares, ¿no? Es impresionante cuando estás en el ejercicio, cómo los mensajes y la energía llegan de ujú. forma maravillosa y de forma nítida. Ahí sí no hay tema de interpretación. ¿Qué piensas? Sí, 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 las constelaciones son muy reveladoras porque justamente su papel es revelar esa dinámica oculta, ¿no? Oculta porque no la podemos ver, pero una vez que la ves, entonces puedes decidir qué vas a hacer con eso. Y en la medida que tú sanas, lo que las personas de antes de ti no sanaron, también estás como liberando esa energía hacia atrás para ellos, ¿no? Entonces, Em, sí, puede haber distintos roles, distintas posibilidades, ¿no? O sea, también hay personas que sí se siguen sintiendo muy atoradas, no tienen los recursos, a veces no tienen los recursos, a veces no tienen la intención y se queda eso, como decías, ¿no? O sea, sigo cargando el mensaje, sí, seguimos aquí teniendo un pendiente, ¿no? Pero también puede ser que si decides resolverlo, también le das esa libertad hacia atrás, ¿no? Y tú puedes vivir una realidad distinta y pasar una realidad distinta que cada vez se va haciendo como más ligera hacia las siguientes generaciones, en este caso, ¿no? Totalmente. Y hacia las anteriores, ¿no? Justo por este tema de atemporalidad, incluso para nosotros mismos, ¿no? Este tema del, si yo me enfrento a la situación de forma diferente a como la viví cuando tenía 5 años, yo también me estoy haciendo un regalote a mi yo de 5 años. Ujú, Con eso me estoy haciendo un super mega regalo para mi yo de 50 años, ¿no? ujú, Y ahí es donde se alinea todo. Me encanta esa parte. ujú, Ok, entonces, ya perdí. Porque además, cuando hablamos de duelo, cuando hablamos de pérdida, no necesariamente implica la muerte, pérdida en general. Un movimiento de yo tenía un punto de referencia y ahora no está. Y eso incluye, por ejemplo, el de tenía una casa y ya no está, ¿no? El sismo, ¿no? Tenía yo dinero y ahora ya no lo tengo, bancarrota. Tenía yo un miembro, una extremidad y ahora ya no la tengo, ¿no? Tenía yo fertilidad y ahora ya no la tengo. Todo eso que mueve mis puntos de referencia son cosas que yo puedo elegir. Si permito que eso se convierta en todo el proceso que ya explicamos y yo le permito hacer su trabajo y transformarme en la versión que me va a permitir vivir nuevas experiencias, o me atoro, ¿no? Am, mi familia, mi familia tenía mucho dinero. Estábamos acostumbrados a una comodidad económica, ¿no? Un status quo. Y de pronto, por malas decisiones de la generación anterior o por malas decisiones de mi generación, de pronto se pierde esa abundancia económica. Y entonces yo entendía la realidad desde mi status quo y ahora ya no tengo ese status quo. Y entonces, ¿qué ocurre? Va a haber un proceso de duelo igualito que si se hubiera muerto alguien, ¿no? Y ahora viene el proceso del,
me voy a transformar para darme cuenta que en realidad el que esa cuenta de banco ya no tenga dinero, no significa que el dinero no esté. Significa que no he aprendido a materializarlo en mi cuenta de banco, que es distinto, ¿no? Porque simplemente significa que las generaciones anteriores pasaron dinero, pero el dinero con como cualquier otra cosa material puede desaparecer. Pero también como me pasaron dinero, me pasaron la habilidad de generar abundancia. Y si yo contacto con eso, yo puedo usar mi talento para triplicar la cuenta de banco, ¿no? Y sobre todo asegurarme de entender el linaje. El linaje no es yo soy rico porque tengo muchos numeritos en mi cuenta de banco. No, no es así. Es yo soy rico porque puedo llenar de numeritos mi cuenta de banco. ¿Qué piensas? También me parece súper interesante porque eso es cierto, ¿no? O sea, a veces sí, te pasan el dinero, las propiedades o lo que sea, ¿no? Pero sí, eso como todo se puede perder y el punto es no perder de vista que no fue solo eso lo que te pasaron, como decías, que te pasaron muchas otras habilidades, recursos, no sé, o sea, puede ser que vengas de un linaje de hombres trabajadores, de mujeres exitosas, de guerreros y así, que sí tenían sus temas, pero también tenían muchas otras cosas, ¿no? Entonces, cuando te das cuenta de que tú puedes usar los recursos que ya traes, más los que tú también vas construyendo en lo personal, pues entonces ahí también se va disminuyendo el miedo, ¿no? Porque entonces sabes que sí puede ser que tengas tu fortuna, ¿no? Y puede ser que, no sé, el mundo algo cambia y la pierdas. Pero si tú sabes que puedes volver a construirlo, entonces también eso da como mucha tranquilidad, ¿no? Y mucho de eso, pues sí, viene de lo que has aprendido a partir de tu familia, de tu linaje y los recursos que tú también desarrollas, ¿no? Entonces, eso está interesante, o sea, es muy cierto y creo que muchas personas no lo ven así, ¿no? O sea, como que no es algo que nos digan, ¿no? O sea, no es algo que sepamos, pero eso es verdad, ¿no? Si tú tienes la capacidad para producir dinero, o bueno, cualquier otra cosa, pues entonces puedes aceptar mucho más fácilmente los cambios, las pérdidas y así, porque te das cuenta de que no es el acabose de la vida, ¿no? O sea, porque en ti tienes los recursos que te permiten conectar, integrar, volver a producir X cosa. Y que justo para eso sirven las pérdidas, ¿no? No hay razón para mirar en la bodega cuando tengo la despensa llena. Cuando se me vacía la despensa, ahí es donde digo en la torre, ¿no? Ay, yo me acuerdo que creo que quedaban unos frijolitos ahí en la bodega, déjame ir a ver, y resulta que descubro que no solamente hay frijolitos, sino que hay un montón de otras cosas que dejaron las generaciones anteriores. Entonces, justo parte de lo que creo que se puede obtener dentro de un espacio terapéutico, independientemente del modelo, es el primer paso es vivir, ¿no? Experimentar, integrar el evento, la pérdida, lo que sea que haya ocurrido, o sea, sí, el evento. Am, una vez que ya lo integré, es cuando puedo decidir qué voy a hacer con lo que me quedó del evento, ¿no? Ahí es donde, en lugar de que al final eso es parte de lo que ocurre, aquí es donde podemos ver la figura del anciano sabio. Pues, ¿cómo se volvió sabio? Ya se le murió papá, ya se le murió mamá, ya se le murieron todos los abuelos, ya enterró a todos sus hermanos, ya enterró a sus amigos. Algunos enterraron a sus hijos. Y entonces el objetivo es ir sacando los puntos de referencia del mapa externo e identificar ese mismo punto de referencia interno. Porque cuando es interno no se mueve, que es justo lo que estabas mencionando. Es
O sea, sí, ya te diste, sí, sí es cierto, se murió mamá, sí, pues sí es cierto. Y se siente bien feo, sí, sí es cierto. Y hay todo un proceso que se vive. Pero ya te diste cuenta todo lo que te dejó y ya te diste cuenta que como ya no está atada a una existencia mundana, ya es inmortal. Ujú. Y Sí. entonces ahora puedes mirar hacia adentro, seguir en contacto con ella, que esa es la parte impresionante. El mecanismo de comunicación, la relación no se acabó, se transformó. Ujú, Utiliza formas distintas, canales diferentes. Y ahora ya está dentro. Y eso significa que ya nunca más la vas a tener que volver a perder. Nunca. ujú, Toda su sabiduría, todo su aprendizaje, todo su conocimiento, todos sus traumas, ¿no? Todos sus temas no resueltos también, todo está ahí guardado. Y entonces, conforme empiezas a soltar de elementos externos, cada vez te das más cuenta que tú te estás llenando, ¿no? Eh, te estás completando, ¿no? Por ujú, ejemplo, volvemos al viejito sabio. ¿Cuántas relaciones no habrá tenido que cortar? ¿Cuántas veces le habrán roto el corazón? ¿Cuántas veces tuvo expectativas y no se cumplieron? Ah, bueno, pues eso te enseña a no poner la expectativa afuera, sino a poner en lugar de la expectativa la seguridad adentro. ujú, Ajá. No, no es no, mi seguridad está en mi cuenta de banco. O sea, respetable. Nada más te recuerdo que esa cosa no está en tu control, no necesariamente está siempre en tu control, pero sí, pero la habilidad de generar abundancia y la seguridad y la conexión con la abundancia, esa está dentro. Y esa sí no te la puede quitar nadie, ni el tiempo ujú, mismo, ¿no? Entonces, ujú, noto cómo parte del proceso de acompañar a una persona a través del proceso de duelo o de pérdida, ya sea por muerte o por lo que sea, um, nos invita a, número uno, permitir la transformación y dos, darnos cuenta que en realidad todo lo que muere afuera renace adentro. ¿Qué ujú. piensas? Me encanta cómo lo dices, porque además es cierto. Y aquí, pues bueno, quiero compartir un poco que, o sea, a principio de este año falleció mi papá. Y esto que dices me hace como mucho sentido, porque así se siente. O sea, mi proceso fue como tranquilo. Evidentemente sí me dolió, sí lloré, sí como todo esto, pero una sensación que me parecía curiosa, que, o sea, la entiendo, pero sentirla fue curioso, fue que cuando falleció, o sea, empecé a sentir que no había como limitaciones que sí habían cuando él estaba físicamente, ¿no? O sea, por ejemplo, pues digo, él ya falleció, ya era una persona grande, ya no podía caminar mucho, ya no escuchaba, y entonces en lo físico era ya bien complicado todo, ¿no? O sea, comunicarme, o sea, como que si quería decirle algo tenía que gritar, y a veces era como, no, eso es complicado, ¿no? Y entonces, cuando falleció, una de las cosas que yo sentía era como, ya puedo hablar con él y ya no hay esa limitación física, ¿no? O sea, puedo comunicarme con él, puedo sentirlo, puedo, o sea, justo, ahora ya físicamente no está, pero lo siento más, ¿no? O sea, en mí, ¿no? Y veo cosas que antes me costaba más trabajo ver, ¿no? O sea, veo las cosas que me dejó, veo lo que aprendí, veo, o sea, un montón de cosas que eso lo siento como, pues es mío, ¿no? Y ya eso no lo voy a perder, va a estar ahí siempre. Entonces, pues totalmente esto que describes, o sea, sí se siente así una vez que integras esa pérdida, o sea, aceptas que físicamente, en este caso, la persona ya no está, pero por eso decía hace rato, no hay muchas cosas que en realidad no se pierden, ¿no? Que se vuelven cosas que viven en ti y mientras tú sepas eso, pues también te das cuenta que sí, algo se transformó, pero no es una pérdida de algo que desaparece, ¿no? O sea, entonces, pues no sé, me encanta cómo lo describes porque así lo he sentido también. Gracias. Gracias por abrir esa parte tan sensible y tan bonita. Muchas gracias por abrirla en este espacio, tan tuya. Y sí, concuerdo completamente.
Yo, por ejemplo, desde mi experiencia, ¿no? Pues yo también, ¿no? También perdí a mi mamá hace ya muchos años. Am, Desde mi nivel de conciencia, en ese momento yo lo viví diferente, ¿verdad? Eso implica que yo sí tuve que pasar por el proceso, ¿no? Yo estoy bien, ya lo entendí, no pasa nada, ¿no? Yo tuve que pasar por el proceso de chocar varias veces con la pared, de sentir el vacío, la soledad, ¿no? De sentir, de resistirme, ¿no? Del no, no, pero ¿por qué no? Del enfermarme, tener que enfermarme para poder hacerme cargo del asunto, ¿no? Eh, digamos que puedo ver la diferencia claramente en cómo es transitar un proceso conectado con la esencia, con la conciencia y no hacerlo. Y puedo ver la diferencia claramente en mi persona y compararla con los procesos de los demás, ¿no? Am, y también me gusta esta parte donde todo este ejercicio de la aceptación nos está enseñando el soltar. Porque este camino, esta escuela, termina con nosotros soltando esto. Ujú. Entonces, pues primero practico porque se me murió el perro, ¿no? Allá cuando yo tenía 5 años se me murió el perro y pues estuvo bien feo, ¿no? Y ya luego empiezo a verlo porque se mueren, el abuelo, ¿no? Los abuelos, y luego se mueren los tíos, y luego se mueren los padres, ¿no? Y luego se mueren amigos, y luego se mueren los hermanos, y luego, ¿no? Para eventualmente, o sea, en el proceso del aceptar que así es el proceso, que va a doler, pero que ese dolor te va a transformar y te va a permitir pasar a un siguiente nivel de conciencia, de entendimiento, de conexión. Y entonces observas todo el show con una mirada diferente, ya no con la mirada del no estoy de acuerdo que sea así, eso no debería ser así, debería ser de esta otra forma, no desde ahí, sino desde un pues así es, y no tengo control necesariamente sobre cómo es el show, pero pero sí tengo control sobre el yo que voy a hacer, cómo me voy a acomodar ante el show. Todo Ujú. para que eventualmente el show termina con el actor saliendo del escenario, con el telón cayendo. Y todos estos procesos de aceptación y de soltar, de agradecer, de recibir y de soltar, eventualmente nos llevan al proceso de aceptar nuestra propia mortalidad, bueno, la del avatar, que este es el que se descompone, la esencia, ¿no? Entonces, aceptar, pero vivir. No, no solo es el aceptar desde la parte racional, sino el integrar la experiencia de ir soltando. Hay cosas que hoy en día ya no puedo hacer y que sí podía hacer cuando tenía 6 años y ya eso es un proceso de aceptación y de soltar, ¿no? Ujú. Pero también hay cosas que hoy en día puedo hacer que no podía hacer cuando tenía 5 años. Y ahí viene el aceptar y el recibir y el Ujú. agradecer, ¿no? Y Ujú. entonces, como esto va a ser un proceso, va a haber un momento en el que yo ya no voy a poder manejar este avatar. Este avatar se va a descomponer en algún punto. Y cuando estemos preparados para soltar y si aprendimos a soltar y a recibir, pues tal vez ya estaremos preparados para recibir el universo entero, ¿no? Al menos eso así lo veo desde mi metáfora muy personal. ¿Qué piensas? Sí, sí, tal cual, ¿no? O sea, porque además todo es relativo. O sea, pensamos que tenemos posesiones, que las personas son nuestras, que no sé, un montón de cosas, ¿no? Pero en la medida que vas entendiendo que así funciona la vida, hay muchos cambios, hay pérdidas y no son malas, ¿no? O sea, son parte de la vida, pues también puedes empezar a fluir mucho más y a adaptarte mucho más fácil a estos cambios que va a haber toda la vida. Y sí, como dices, pues eso termina cuando dejamos, cuando podemos soltar este cuerpo y que también, o sea, en ese sentido hay muertes físicas
que pueden ser como que mucho más dolorosas en la medida que hay resistencia a soltar eso también, ¿no? Pero si ya te entrenaste y ya vas haciendo las paces y fluyendo, pues normalmente todo se empieza a ser mucho más fluido, mucho más fácil y cuando pierdes este cuerpo físico, pues simplemente regresas al origen donde no hay límites, ¿no? Donde ya no hay nada que te limite, que no puedas hacer, que no puedas hacer, que no puedas tener, ¿no? Totalmente. Qué hermoso. Am, ¿qué le dirías, para cerrar, qué le dirías a las personas que estén transitando una pérdida o un duelo en este momento? Pues dos cosas. Una, em, que sí es duro pasar por ahí, pero es necesario sentir. Y no es fácil porque hay siempre tres preguntas que son las que nos causan mucha resistencia a sentir. Es como, ¿qué tan intenso se va a sentir esto, este dolor, por ejemplo? ¿Cuánto va a durar? Porque a veces el miedo es a que nunca termine. Y justo, si voy a sobrevivir a esto porque se siente demasiado intenso, pero no te va a matar, ¿no? Sí duele, sí hay que ser valiente, pero una vez que te permites sentirlo, también más rápido puedes empezar a ver la luz del otro lado, ¿no? Así que hay que tener ese valor para sentir y si te está costando trabajo, pues busca ayuda. También hay muchas posibilidades para recibir esa ayuda, estar acompañado, estar contenido si te cuesta trabajo. Pero es importante sentir para que puedas integrar esto y en algún momento más adelante verlo también como un regalo, ¿no? O sea, se puede ver así. No puedes encontrar los regalos que hay escondidos ahí a menos que transites por ese proceso. Hermoso, completamente de acuerdo. Yo para cerrar les diría a las personas, la idea de la pérdida solamente es un enfoque, es un tema conceptual, nada más. Y segundo, confía en el proceso porque al final tú estás manejando el proceso, ¿no? Y am, siempre vas a ser genuinamente desde lo más profundo, siempre vas a hacer lo que necesitas para crecer y para evolucionar. Ese sería mi mensaje. Fantástico. Mi querida Maye, muchísimas, muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerte en este espacio. Qué chulada. No importa el tema que agarremos, tú te lo llevas así y nos regalas muchísimo. Muchas, muchas, muchas gracias. Para la gente que quiera buscarte, ¿dónde te busca? ¿Dónde te encuentra? ¿Cómo contactan a Maye Meg? Bueno, la palabra clave es Mayemeg. Tengo mi página web que es www.mayemeg con M. Y estoy en Instagram como Mayemeg-Life Coach, en Facebook como Mayemeg Psicoterapeuta y Life Coach. Y pues esa es la palabra clave. Si me buscan ahí con Mayemeg, pues me encuentran por todos lados. Fantástico. Muchísimas, muchísimas gracias de verdad por acompañarme, por compartir todo lo que eres, todo lo que has transitado, todo lo que has aprendido. Y como siempre, valoro muchísimo el que compartas toda tu luz conmigo y con todas las personas que ven este contenido. Muchas gracias a ti también. Siempre, siempre es muy interesante, un placer rebotar estas ideas, porque al final todo va fluyendo, ¿no? O sea, nos complementamos bien y acaban siendo cosas muy interesantes que espero que sean de utilidad también para que quienes lo escuchan. Totalmente. Y pues bueno, no me resta sino agradecerte a ti que te diste la oportunidad de ver este contenido, de acompañarnos en este intercambio de ideas. Y pues bueno, no me resta sino recordarte que tu nivel de conciencia determina tu realidad. Hasta pronto.